Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En esta semana la Iglesia de Toledo ha celebrado con gozo la ordenación episcopal de un sacerdote diocesano, don Francisco César García Magán, y lo hacía una semana después de despedir a don Francisco Álvarez, quien fuera arzobispo de Toledo y cardenal de la Iglesia. Es la vida, ¿no? Y es la historia, ¿no? Unos que nos preceden, otros que toman el testigo y otros que llegarán, claro que sí, en las próximas fechas. Nosotros hemos querido que el primer enfoque después de la muerte de don Francisco Álvarez esté precisamente dedicado él a su figura, a su legado. Así que vamos a ver en primer lugar nuestro vídeo de presentación. Nacido en la parroquia de Santa Eulalia de Ferroñes, Llanera, Oviedo, el 14 de julio de 1925, don Francisco Álvarez Martínez fue ordenado sacerdote en Oviedo. El 11 de junio de 1950. Hizo sus estudios en el Seminario Diocesano de Oviedo y los de doctorado en Derecho Canónico en las Universidades Pontificias de Salamanca y Comillas. Preconizado obispo de Tarazona el 13 de abril de 1973, tomó posesión y recibió la ordenación episcopal el 3 de junio de ese mismo año. Tras pasar como pastor por la diócesis de Calahorra, La Calzada, Logroño y Orihuela, Alicante, fue nombrado obispo de la archidiócesis primada el 23 de junio de 1995, tomando posesión el 24 de septiembre de ese mismo año. En sus 7 años de pontificado en Toledo, entre otras labores pastorales, desarrolló las propuestas para la nueva evangelización de la Santa Sede con ocasión del paso al tercer milenio. Además, configuró la archidiócesis primada en su actual estructura pastoral y desarrolló numerosas iniciativas de acción evangelizadora y social, entre ellas la creación del Hogar 2000 para la acogida y tratamiento de enfermos de SIDA. Y pensando en los instrumentos que el Señor ha querido poner en nuestras manos para que esto se realizara, yo creo, para los que no saben de esto, que tenemos que volver los ojos hoy a los padres de San Bernardo, porque gracias a ellos empezamos este sitio que ellos nos cedieron para que ciertamente también aquí el ministerio suyo apostólico, dentro de su contemplativa vida, que siempre es caritativa en todos los siglos desde que han sido creados precisamente para ser la salvación de los hombres que peregrinan aquí en la tierra. O la creación de Canal Diocesano. Nuestra comunicación de la fe no puede prescindir del mundo de los medios de comunicación. De aquí, queridos hermanos, que necesitemos empeñarnos en mejorar en todos los campos nuestras capacidades comunicativas. Siendo arzobispo de Toledo, fue nombrado administrador apostólico de la diócesis de Cuenca hasta el nombramiento y toma de posesión de su nuevo obispo. Don Francisco Álvarez Martínez fue creado cardenal de la Santa Iglesia Romana con el título de Santa María de la Paz en Monteverde por el Papa San Juan Pablo II en el consistorio del 21 de febrero de 2001. Monseñor Francisco Álvarez Martínez, arcivescovo de Toledo, en España. Como cardenal participó en los cónclaves que eligieron a los pontífices Benedicto XVI como cardenal elector y el que eligió al Papa Francisco, ya sin derecho a voto, por haber superado la edad de 80 años. El Papa, San Juan Pablo II, aceptó su renuncia por edad a la sede primada el 24 de octubre de 2002. Bueno, pues esa ha sido una primera imagen, una primera instantánea de la vida, el legado de don Francisco Álvarez aquí en la Archidiócesis de Toledo y también su trayectoria al servicio de la Iglesia en España y en Roma. Para hacer este programa contábamos con muchos colaboradores muy cercanos a don Francisco Álvarez. Hemos tenido la buena disposición de todo el mundo, pero claro, teníamos que elegir. Y bueno, pues casi que entre ellos mismos se han nominado, ¿no? Como dirían en un programa de estos modernos, y han dicho, pues que vaya Alfonso, que vaya Felipe, que vaya Juan Miguel, pero no me quiero olvidar, por ejemplo, tampoco de don Francisco Javier Hernández Pinto, quien fuera su secretario durante muchos años, que también
bueno, pues nos ha echado una mano, ¿no?, en la realización de este programa. Así que vamos a empezar primero por los que están aquí. Don Alfonso Fernández Benito, buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí, en esta que es tu casa y lo sabes. Sí, con mucho gusto. Y don Juan Miguel Ferrer, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a vosotros por estar aquí como colaboradores cercanos de don Francisco Álvarez, don Alfonso como provicario general y don Juan Miguel Ferrer como máximo responsable del seminario mayor. Y por pantalla tenemos a don Felipe García Díaz Guerra. Buenas noches, don Felipe. Muy buenas noches y un saludo. El COVID impide unas cosas, pero favorece otras, ¿no? Entonces, claro. Bueno, no es que favorezca nada, digamos que la tecnología lo favorece. ¿Se encuentra usted bien? Gracias a Dios sí. He tenido unos síntomas muy leves, pero tengo que guardar el confinamiento propio, la cuarentena de una semana, que es lo que ahora está indicado, y por eso no puedo estar físicamente allí, aunque sí, gracias a los medios, pues puedo estar con vosotros participando en este programa con mucho gusto además. Era el responsable del seminario menor. Tenemos algunas de las patas, si se me permite la expresión, de lo que es el gobierno de una archidiócesis. El primer epígrafe que he puesto yo aquí en esta especie de guión que me he hecho es: don Francisco Álvarez, la persona, el sacerdote, el pastor, el cardenal. ¿Cómo era don Francisco Álvarez? Alfonso. Bueno, suceder a don Marcelo era muy difícil porque el listón estaba muy alto y este hombre, que era tímido de naturaleza, lo fue supliendo con ese no hacer ruido, humildemente, un hombre que iba al día, no permitía dejar de contestar una carta que él llegaba, tenía que contestarla en el día o al día siguiente. Cuando íbamos a despachar don José Luis Martín Fernández Marcote y un servidor, o también con don Juan José, el obispo auxiliar, pues siempre íbamos al día y se obsesionaba porque no quedase nada. Es decir, y luego él, como persona de gobierno, no dejaba nunca lo ordinario por lo extraordinario. Era capaz de llevar las dos cosas a la vez, cosa que en un gobernante es difícil y es una de las cualidades que tiene que llevar. Y también, pues, era un hombre que tímido, voy a repetir, poco comida, poco dormir, pero trabajar se levantaba muy temprano y cuando llegábamos nosotros a despachar a las 9 ya estaba cansado casi, y a las 11 prácticamente había hecho lo que tenía que hacer, lo fundamental. Un buen colaborador, un buen obispo que se dejaba asesorar por lo que yo le decía, lo que decía Marcote a nivel jurídico, aunque él es experto también en derecho canónico, y entre todos llevábamos lo que es el día a día del gobierno ordinario y extraordinario de la diócesis. Luego entraremos en los diferentes ámbitos que tocó en ese gobierno, que claro, cuando uno se pone no solamente a hacer memoria, sino busca el testimonio de los colaboradores cercanos, la lista no tiene 2 o 3 epígrafes, tiene algunos más. Juan Miguel, ¿cómo fue el encargo que le hizo para asumir el seminario de la diócesis de Toledo, que es no solamente una de las joyas de la Iglesia de Toledo, sino de la Iglesia de España? Bueno, él era muy consciente cuando llega a Toledo de que uno de los encargos que la Santa Sede le había hecho era cuidar el clero y el seminario de Toledo. Y le había encomendado esta diócesis porque confiaban en que él iba a ser capaz de hacerlo, como se demostró. Y él empezó con los operarios diocesanos, que eran los que desde hacía 100 años estaban guiando nuestro seminario. Y bueno, ocurrió que, llegado un momento, surgió una tensión entre lo que él veía necesario para el buen rumbo y camino del seminario y lo que ellos pensaban. Y ahí se brota una situación un poco de conflicto o de dificultad, sobre todo cuando ellos, los operarios diocesanos, deciden que abandonan el seminario de Toledo. Y hay en un verano pues que cubrir el hueco que dejan, que era un hueco muy serio y muy importante, porque ellos llevaban aquí ese siglo y luego además habían hecho realmente una gran tarea. Bueno, pues ese verano
don Francisco se dedica a ver cómo forma un equipo para el seminario menor y para el seminario mayor. Y en concreto a mí, pues lo que hace es invitarme a viajar con él a México. No me dice nada del asunto, sabíamos algo, que había ahí una tensión y un diálogo entre los operarios, la Hermandad de Operarios y el arzobispo, pero no teníamos más detalles. En principio a mí me dice que vaya con él a un congreso sacerdotal que había en el Santuario de Guadalupe en México, organizado por la Congregación del Clero, donde estaba Monseñor Castrillón, que era un cardenal, pues amigo, además conocedor de don Francisco de hacía tiempo, y allí fuimos. Yo me acuerdo que me leí el discurso de don Francisco que tenía que pronunciar en ese congreso 4 o 5 veces, y ahí está una de las características de don Francisco, cuando dice que buscaba consejo, asesoramiento. Era una persona que quería escuchar muchas opiniones y criterios antes de tomar una decisión, y él se la pensaba y reflexionaba mucho antes de tomar una decisión. En el viaje, pues claro, yo esto me di cuenta luego, él me había llevado para observarme, él me conocía, pero no habíamos tenido ocasión de convivir, y ya sabemos que en la convivencia se conoce más a las personas. Bueno, pues aquellos días de México fueron unos días de intensa convivencia, rezando juntos, donde yo también observé a mi arzobispo y vi que era un hombre de intensa oración, un hombre muy sacrificado, dedicado a su trabajo, a sus responsabilidades, que apenas se concedía una licencia de un asueto o de un hobby personal. En aquel viaje nos costaba a don Javier Hernández de Pinto, que estaba con nosotros también, y a mí convencerle para que se diera un paseíto, para que viera algún monumento en México. Me decía, yo ya he leído un libro sobre México, ya no necesito ir a ver los monumentos. Pero bueno, luego él en ese viaje se lo pasó muy bien. Vi a un don Francisco que yo no conocía del tiempo anterior de su gobierno en Toledo, porque ya digo, no había tenido ocasión de esa convivencia tan estrecha, pero era también una persona entrañable, que se preocupaba por la gente, te preguntaba por uno, por otro, por si tú te encontrabas bien. Bueno, lo cierto es que después de ese viaje, cuando ya regresábamos en el coche desde Barajas, camino de Toledo, es cuando me dice para lo que me había llevado al viaje y me pide que me haga cargo de la rectoría del Seminario Mayor. Y bien, pues ahí comenzó esa andadura que me hizo pues tener con él un trato pues muy íntimo, y donde aprendí una de las mayores cualidades para mí de don Francisco, y era cómo era capaz de conocer a las personas. Esto no es fácil, y muchos gobernantes y eclesiásticos, y yo ya he conocido unos cuantos arzobispos, pues eran muy buenos, tenían muchas cualidades, pero a la hora de conocer a las personas, pues a lo mejor no eran tan... Esto se ve después, es que ese es el problema. Tú puedes hacerte un juicio de una persona, confiarle un encargo y que no te salga la cosa bien porque te has equivocado, te parecía que esa persona iba a ser de una manera y luego era de otra. Pues don Francisco demostró en esos años conocer muy bien a las personas. Y esto en el campo en el que yo me voy, del Seminario Mayor, a la hora del discernimiento sobre la ordenación de algunos candidatos, pues él nuevamente demostró que conocía muy bien a la gente. Don Felipe, a usted le toca el Seminario Menor, asentía mientras escuchaba a sus dos compañeros. Así es. En aquel verano del año 98 también a mí me llamó don Francisco, no tuve la ocasión de convivir con él como don Juan Miguel en México, sino que él me llamó para decirme que creía que era conveniente que yo me hiciera cargo del Seminario Menor, porque ahí él tenía una fe muy grande en lo que era el misterio de la vocación, y valoraba enormemente la vocación de los adolescentes, de los niños en edad temprana. Y ahí yo creo que también encontró siempre una clave de esa visión de fe, esa visión de que al final el camino de cada persona
es un camino de encuentro con Dios, de Dios que te llama y tú que respondes. Y él en aquel verano pues consideraba que podía yo colaborar en esta labor, que era, como decía hace un momento don Juan Miguel, una labor pues ardua, hacerse cargo de los seminarios diocesanos. Es verdad que había habido en los años anteriores ya una colaboración de algunos sacerdotes diocesanos en el equipo, los equipos de los seminarios mayor y menor, pero hacerse ahora cargo de esta tan preciosa y preciada tarea de la formación de los sacerdotes, pues fue también ciertamente una responsabilidad para él y para mí un honor el poder colaborar con ello. Para mí fue un momento personalmente difícil. Yo estaba justamente en ese momento iniciando estudios en Roma, que tuve que interrumpir por esta causa, lo cual siempre supone para una persona un cambio de rumbo, sí. Pero él siempre valoró mucho la generosidad que en ese momento Dios me concedió tener, de poder ponerme al servicio de lo que la diócesis en ese momento necesitaba de mí. Y en ese sentido una cercanía muy grande. Alfonso, a ti te toca ser provicario general, y entre los epígrafes que marcan el pontificado de don Francisco Álvarez está la... Había puesto yo al principio reestructuración. No, realmente hace una estructuración y una organización interna como tal de la Archidiócesis de Toledo, que bueno, luego ha sido modificada por otros arzobispos, pero realmente el esquema general lo hace él. Sí. A mí don Francisco me fichó porque yo estaba en la Casa San José para la formación permanente del clero, que fundara don Marcelo, y él tuvo muchas entrevistas personales con cada sacerdote, bien por vicarías, bien por zonas, allí, y anotaba en su cuaderno con una letra muy chiquitita, porque veía muy bien lo que él iba, como ha dicho don Juan Miguel Ferrer, con una rapidez de un conocimiento de las personas que era admirable. A la primera vista tenía como una mirada, perdone por la comparación, de estos toros que son listos y que enseguida cogen a la persona, sus cualidades, sus posibilidades incluso que puede desarrollar. Y yo no, la verdad es que estaba allí, pero él se fijó y dijo, me llamó delante de don Antonio Seiz-Pardo, y dice, quiero que seas, y yo dije, secretario, a lo mejor, a lo sumo. No, quiero que seas provicario general, y el vicario general don Antonio, precisamente porque quiero reformar, eso se llama reorganización de la diócesis, en lo que llamamos la curia interna, con una cosa que es muy bonita, la separación de poderes, que es algo que tiene la democracia, es algo bueno, si lo respeta, ya la Iglesia lo hace. Y él nos insistía muchísimo, como si fuese casi un maestro de novicios, porque exigía una vida de sus colaboradores auténticamente ejemplar. Como decía don Juan Miguel, no se regalaba nada, él era un hombre muy austero, y decía, tú nunca te metas ni en la organización de la economía, ni en la vicaría judicial, que estaba don Evencio, y luego vino don Celestino Carlos de Nieto, porque ni en la administración, podemos decir, de los sacramentos, y en la administración pastoral, es decir, son una sola curia, pero hemos de respetar cada uno su tarea, sin invadirnos. Y hace una verdadera organización tan bonita y tan bien organizada y articulada, incluso con lo que llamábamos delegaciones, secretariados, subdelegaciones, los medios de comunicación, etc. Y luego reestructura lo que llamamos la organización territorial de la diócesis. Ya existían los arciprestazgos, lo que él hace es, aprendiendo de otros lugares donde él había estado, dividir 3 vicarías con 3 vicarios episcopales de índole territorial. Don Miguel en Talavera, don Gerardo en La Mancha, don Jesús Martín en Toledo. De esa manera, primero se descentra lo que llamamos la administración de la diócesis, sobre todo el gobierno pastoral, porque luego es verdad que toda la documentación, matrimonios, partidas, estaba en un solo lugar, porque si no hubiese sido un lío. Pero eso fue para nosotros un estilo nuevo, hacer un comienzo de curso pastoral y una jornada de final. Todo esto era una forma nueva que él había aprendido en la diócesis, sobre todo de Orihuela, Alicante, y en las anteriores diócesis donde estuvo. Por eso yo creo que él hizo una verdadera reorganización, casi ex novo, casi porque
Es verdad que partió de los arciprestazgos que llevaban mucha historia en nuestra diócesis, de las parroquias, pero él lo conformó de una manera que articuló la comunicación de arriba abajo y de abajo arriba, de la base a la cúspide y viceversa, y cómo, dando a cada uno juego, él era el arzobispo que tenía que poner orden dentro de la riqueza que había en la diócesis de Toledo, en la vida pastoral. Otro de los ámbitos que toca es la reforma de los estatutos del Cabildo, de la Catedral Primada, y con especial incidencia en la reforma de la capilla mozárabe, del funcionamiento, porque sí que es verdad que don Marcelo había dado un impulso a la pervivencia del rito, ¿no? Pero me decían ayer cuando estaba preparando el programa, dice, don Marcelo da un impulso a la pervivencia, que no se pierda el rito, pero don Francisco lo que hace es darle vitalidad, darle la cotidianidad, ¿no? Es que hay una cuestión ahí muy delicada, y era el rito hispano-mozárabe. Don Marcelo lo que hace es, siguiendo una indicación del Concilio Vaticano II, pues renovar sus libros litúrgicos. Y con la renovación de los libros litúrgicos, poner el rito mozárabe en el centro de la atención de los teólogos y de los pastoralistas en España, para ver el tesoro de la tradición hispana, que todo el mundo sabía que estaba ahí, pero nadie se había puesto desde hacía tiempo, salvo algunos especialistas, a descubrir. Y don Marcelo hace que esto pueda ser conocido por todo el mundo. Y luego asegura con esos nuevos libros, pues, que la celebración siga viva en nuestra Iglesia, en España en general. Pero claro, seguía un problema vivo, y era la situación de las parroquias mozárabes de Toledo y de su capilla mozárabe, que venían arrastrando pues una gran penuria de medios, y particularmente la capilla mozárabe, que muchas veces no tenía ni las cosas más elementales para poder funcionar, donde muchas veces esta celebración pues se tenía que hacer en unas condiciones pues demasiado desproporcionadas con la riqueza e importancia de lo que esto era. Y entonces don Francisco, que tenía un gran sentido práctico, descubre que si se quiere que la liturgia mozárabe tenga el prestigio, la lozanía, la pujanza que se desea, y después de haber hecho ese esfuerzo tan grande de renovación de los libros litúrgicos, hace falta que allí donde se celebra habitualmente se pueda celebrar con dignidad. Y para eso, ¿qué se le ocurre? Pues buscar un sistema de que la capilla mozárabe y sus capellanes, donde están los párrocos de las parroquias mozárabes, pues tenga una dignidad y unos medios económicos que permitan pues que esto sea así. Ya esto propicia, por una parte, que se haga una obra de restauración física de la capilla mozárabe, que se realiza también en estos años, y al mismo tiempo él, sin suprimir, porque esto lo estudió muchísimo, y en varios viajes a Roma consultó con muchas personas para no errar en la manera de hacerlo. Y entonces vio que no se podía suprimir un cabildo. La capilla mozárabe estaba equiparada a un cabildo de sufragánea, pero sí se podía agregar a otro. Y entonces lo que hace es crear un único cabildo en la catedral, donde los capellanes mozárabes son miembros del único cabildo de la catedral y tienen, por lo tanto, la capacidad de decisión, de influencia y las remuneraciones propias de todos los capitulares, pero luego tienen y conservan el oficio de capellanes mozárabes para la atención del culto en la capilla mozárabe, y deja abierta la puerta de que pueda haber algún otro capellán mozárabe que no sea canónigo, pero con esa ya nueva situación donde la capilla, formando parte de lo que es la actividad ordinaria pastoral de la catedral con un único cabildo, pues goza de todos los medios. Y eso repercute también en un bien para las parroquias mozárabes, al estar sus párrocos pues de alguna manera reconocidos y dignamente integrados en el cabildo de la catedral. Y esto fue
pues, y así se ha visto con el paso del tiempo, un gran acierto en el orden práctico. Y así lo que había hecho don Marcelo no quedó como en el aire, sino que pudo llegar a la vivencia concreta y cotidiana de la celebración en la capilla mozárabe y a la celebración más de tipo dominical y de las grandes fiestas del año litúrgico en las parroquias. Y luego hizo otra cosa, promover que en algunos días toda la diócesis, en concreto el día de San Ildefonso, nuestro patrón, celebrase en el rito hispano-mozárabe. Primero se hizo con la misa del 18 de diciembre, que ya lo promovió esto don Marcelo, y don Francisco quiso que también el día de San Ildefonso. Esto permitía que la liturgia mozárabe, nuevamente en nuestra diócesis, no quedara como una cosa exótica de los mozárabes y de la capilla mozárabe y las parroquias mozárabes, sino que fuera algo que con una cierta naturalidad se viera como propio de toda nuestra diócesis, y así favorecía el que se viera como algo propio de toda España. Organizado, práctico, con capacidad de escucha y de consulta, integrador, podríamos también añadir. Hay otro ámbito que quiero yo destacar, que es el impulso que dio a obras sociales como, por ejemplo, el Hogar 2000, fue el gran gesto de la Iglesia de Toledo de cara al tercer milenio. Es una obra de don Francisco. No te toca a ti directamente, Felipe, dentro de tus esto, pero durante mucho tiempo has llevado el área social y caritativa. Esto no solamente es un gran acierto ahora que lo vemos, sino que también lo veo yo como una audacia. Estamos en un tiempo en que el SIDA es una realidad donde todavía la Iglesia o algunas voces de la Iglesia no lo tenían muy claro, ¿no? ¿Cómo surge todo eso, Felipe? Bueno, yo pienso que hay que enmarcar esa iniciativa concreta dentro de una intuición también muy valiosa por parte de don Francisco. En esa reestructuración de la curia pastoral de la diócesis, el dar el protagonismo que tenía que tener todo el área caritativa y social. Crea un área, no se llamaba en ese momento así, sino una delegación, que no era simplemente Caritas, sino una delegación en la que estaban integradas la pastoral de la discapacidad, la pastoral con el mundo de la inmigración y la pastoral de los gitanos. Estaba integrada también todo el trabajo en la pastoral penitenciaria, la pastoral de la salud. Todo eso se integra dentro de una gran delegación que, de alguna forma, capitaneada por Cáritas, pues quiere poner el protagonismo de la dimensión caritativa en el centro mismo de la vida de la diócesis. Y dentro de esas iniciativas, en el marco del gran jubileo del 2000, recuerdo en aquellos consejos presbiterales preparatorios de todo el calendario y ese plan pastoral que, impulsado por San Juan Pablo II, don Francisco quiso aplicar a nuestra diócesis y que de una forma también pues, muy eficaz, de una manera muy directa, llevó don Alfonso. Él veía que no podía faltar un signo elocuente de lo que significaba el jubileo como año de gracia, como el gran año de la perdonanza, de la reconciliación, de volver a empezar de alguna forma a vivir la frescura de la fe, del encuentro con Jesucristo hecho hombre por nosotros, y que se debía traducir en un signo de acercamiento a las necesidades de los más pobres. En ese momento, la situación de los enfermos de SIDA, la mayoría de ellos incurables, que tenían una situación en ese momento de mucha penuria, pues creo que fue una intuición pues, genial el que los esfuerzos de toda la diócesis se concentraran en promover este Hogar 2000. Lo hizo con gran intuición y sobre todo vinculado a lo que era el gran acontecimiento eclesial de ese momento, que fue el eje también de su pontificado como arzobispo de Toledo, que fue el jubileo del 2000. Bueno, el siguiente epígrafe es el impulso a los medios de comunicación, pero está feo que hable yo de esta casa, pero yo creo que es algo que es una realidad, no solamente diocesana, sino que tiene también una trascendencia nacional. Se le conoce a la diócesis de Toledo por el impulso a los medios de comunicación. Dime, Alfonso. No, yo quería enmarcar este acontecimiento importante a través de la Madre Angélica. Empezamos así, humildemente, pero con mucha certeza, lo que significaba completar lo que llamábamos la radio
y en la revista Padre Nuestro, Radio Santa María, que fundara don Marcelo, con una complementariedad de la imagen, porque claro, nos quedábamos y no perdíamos el tren. Y creo que esto ha sido una escuela, no solo para vosotros como periodistas, sino para nosotros como sacerdotes, de ser breves, acostumbrarnos a la jerga de los medios de comunicación y vosotros al lenguaje eclesiástico. Sí que me gustaría hablar en algún momento del plan pastoral, porque lo ha citado don Felipe, sí. Venga, cuando sea el momento. No, venga, mismo. Pues ya que lo... Bueno, pues a don Francisco le tocó, como la providencia es así, cruzar el umbral del tercer milenio, preparar la Iglesia diocesana junto con todas las diócesis del mundo, bajo el cayado de Juan Pablo II, y por eso tuvo 5 años de preparación para este evento fundamental del año 2000, publicando el Comité Central una serie de libros centrados en Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, la Eucaristía, y a la vez toda la diócesis íbamos aplicando de forma breve, con lenguaje sencillo para enviarlo a cada arciprestado y cada parroquia, porque éramos conscientes, él me insistía mucho en que hay que dar materiales inmediatamente aplicables, porque los sacerdotes no tienen por qué estar pensando en leerse solo el libro, les mandábamos un resumen, sino que le mandábamos catequesis de adultos, lección divina y hasta un pequeño calendario que lo saco del bolsillo porque era la obsesión de don Francisco estar aquí todas las actividades posibles porque coordinar era difícil. Y llevarlo en el bolsillo. Y llevarlo en el bolsillo. Claro, porque no había móviles. Vamos a contar que no había móviles. Claro, era la época. Estaba empezando. Sí, y luego pues todo esto desembocó en lo que ha dicho don Felipe, la celebración del año 2000. Él estuvo también en Roma, invitado por el Santo Padre. Se dio una oración en la plaza de San Pedro. También la misa mozárabe, porque don Marcelo fue el primer que celebró en San Pedro. Don Francisco, Juan Pablo II. Sí, Juan Pablo es II, verdad. Y don Francisco fue el segundo. le invitaron a don Francisco a presidir la misa, Eso es. porque se quería tener con ocasión del jubileo, como con el concilio, misas en San Pedro de todos los ritos de la Iglesia. Y fruto de toda esta preparación, sobre todo el año 2000, es interesantísimo cómo la Iglesia, en este caso, nos facilitó mucho el plan pastoral. Se trabaja muchas veces por quinquenios, es que no lo dio el Papa Juan Pablo II y el Comité Central, y lo que nosotros íbamos haciendo era preparar a ese gran jubileo del año 2000, que fue maravilloso, un año de gracia especial para toda la Iglesia. Ahí pues destacan, además de esos detalles, cómo a nivel diocesano teníamos pues hasta el libro del peregrino, adaptado a nuestra diócesis. Fuimos a Roma, pero también pusimos centros, entre ellos don Felipe en la Basílica del Prado, varios centros diocesanos, es decir, un año de indulgencia, de perdón, de gracia, de reconciliación. Por eso yo creo que, quitando los defectos que siempre puede haber, la gran aportación es que toda la Iglesia diocesana, sintiendo al unísono, teniendo la misma temática, en lo que llamamos las delegaciones, subdelegaciones, etcétera, y a nivel de las delegaciones y subdelegaciones, el plan pastoral era lo que ellos aportaban, no lo que nosotros mandábamos, lo que aportaban con respecto a lo que se nos mandaba de Roma, y nosotros intentábamos aplicar a nuestra diócesis. Pues realmente fue una renovación muy profunda a nivel espiritual, a nivel moral, que terminó luego ya, una vez que pasamos el umbral del tercer milenio, en la elaboración que se nos pidió de una encuesta 2000, que se publicó en 2002, porque claro, intentábamos ver cuáles eran las lagunas y los aciertos podemos decir, del Statu Animarum, cuál es en la situación del alma de los fieles católicos de Toledo, y ver cómo dar respuesta en continuidad de esa conversión a la que nos había invitado Juan Pablo II en esos 5 años de preparación y en ese gran jubileo del año 2000. ¿Felipe? Sí, a mí me parece que fue un acontecimiento, como acaba de decir don Alfonso, de tan gran calado que creo que ha quedado en la memoria de la diócesis algunos momentos especialmente intensos. Yo recuerdo, estaba entonces en el seminario menor, que se organizaron distintos encuentros
jornadas con los jóvenes, por ejemplo. Yo recuerdo una jornada con los monaguillos y con niños que tuvo lugar en la catedral, una gran concentración, porque hacía falta en ese momento visibilizar cómo Jesucristo, Dios con nosotros, encarnado para salvar a los hombres, sigue vivo y actuando en su iglesia. Y creo que en ese sentido, sintonizo plenamente con lo que decía don Alfonso, fue un gran acontecimiento de gracia, es decir, de encuentro con Cristo, de sentir la alegría de la fe y sentir también la alegría de poder comunicarla. Yo recuerdo también, como recordar, que uno de los momentos también multitudinarios fue esa peregrinación que se organizó aquí en Talavera, con una concentración de imágenes de la Virgen, una salida a la Virgen del Prado, justamente el día de la fiesta de la Encarnación, el 25 de marzo, que presidió don Francisco, una multitudinaria Eucaristía con todas las gentes venidas de todas las partes de la Vicaría de Talavera de la Reina. El tiempo es limitado. Realmente fueron 7 años de pontificado, ¿no? Que si lo analizas, bueno, con la perspectiva de don Marcelo, pues realmente es, creo que una tercera parte de su pontificado. A don Francisco le sucede don Antonio Cañizares, que también, bueno, pues está unos años. Digamos que no fue un pontificado excesivamente largo, digamos que tiene una duración media, pero sí que es verdad que preparando y viendo también un poco todo lo que se ha publicado en prensa, con ocasión de la muerte de don Francisco Álvarez, no solamente haces un ejercicio de memoria recuperada, que muchas veces lo necesitamos en esta cultura de lo inmediato, sino que también haces un ejercicio de contemporalización. O sea, la inmensa figura de don Marcelo González Martín, la figura de don Antonio Cañizares, que es un hombre que tiene una presencia mediática muy fuerte, la tuvo cuando era arzobispo de Toledo, cardenal, la tiene ahora como arzobispo de Valencia, ha sido vicepresidente de la Conferencia Episcopal, y en medio está don Francisco Álvarez, que quizás no tenía una presencia mediática tan fuerte, tan prolongada, pero sí que es verdad, yo por ejemplo aquí puedo dar una apreciación personal. Yo recuerdo que eran los años duros donde ETA mataba, no te digo todos los días, pero todos los meses teníamos un atentado o 2 atentados. Y se convocaban concentraciones en la plaza del ayuntamiento, y hay que decirlo porque a veces la memoria, el recuerdo colectivo hace que borres la memoria individual. No iba tanta gente a esas concentraciones. Y yo recuerdo siempre la presencia de don Francisco, siempre. Bajaba del arzobispado y discretamente, como él era, cuando los medios de comunicación querían, él atendía siempre a los medios de comunicación. Así que tiene que ser difícil, ¿no?, para alguien llegar a la diócesis primada, suceder a don Marcelo, ser cardenal, venir después de don Antonio. ¿Cómo lo llevó él, ¿no? Porque a veces hay que contar las cosas, porque a veces si no las contamos, o si no las cuentan ustedes, que fueron los protagonistas, alguien las va a contar y a lo mejor no cuenta todo como fue. Juan Miguel. Yo pienso que él hizo una opción que es muy prudente y que corresponde muy bien a su talante, que era no pretender imitar a nadie ni competir con nadie, sino ser como él era. Y como él había aprendido a ser obispo, ya en los años que estuvo con el arzobispo Lauzurica, y luego en su largo recorrido por muchas diócesis, Tarazona, La Rioja, Alicante, diócesis todas en una creciente complejidad, y él fue aprendiendo en todos esos sitios. Él tenía una larga experiencia, era un hombre discreto, pero que sabía por dónde se andaba, no pretendió imitar ni competir con nadie, e hizo su labor. Entonces yo creo que su gran mérito fue ese, ser el mismo y hacer su trabajo lo mejor posible, como él sabía y como él había aprendido, y obrando en conciencia y concienzudamente. Y bueno, pues hizo su labor. Y yo, por lo que se refiere al seminario, hemos de reconocer que le tenemos que dar el gran, digamos, aplauso de que consiguió que el seminario se mantuviera tanto en su calidad de formación como en su número de seminaristas en unos niveles
pues como lo había dejado don Marcelo. Y luego además no solo mantuvo, sino que aseguró una posibilidad de desarrollo cuando dio el paso muy importante de tomar la decisión de dejar de pertenecer y estar afiliados a la Universidad del Norte, a la Facultad de Teología del Norte de España con sede en Burgos, y unirnos a un proyecto nuevo que se estaba forjando en Madrid y que pensaba en un poco todo el centro de la península ibérica, que fue el proyecto de San Dámaso, la creación de una nueva universidad eclesiástica donde Toledo iba a estar integrada, y no integrada como uno más que se suma o se afilia, sino como una parte donde se desarrollaba el proyecto también, y por eso tenemos ahora, aunque luego esto se concretó poco a poco posteriormente, pues esa posibilidad de ofrecer unas licenciaturas en teología con la especialidad en historia de la Iglesia, con la especialidad de teología fundamental que luego se desarrolló más adelante, y ese fue un gran logro también de don Francisco. Pero todo eso se hizo sin perder nunca lo que él a mí me insistía muchas veces. Aquí lo que hay que preparar son pastores, sacerdotes. Abrimos posibilidades porque el centro, tal y como se planteaba, permitía la incorporación de laicos. Para eso, y esto lo sabe muy bien don Alfonso, se piensa luego en crear un instituto de ciencias religiosas. Bueno, pues todo esto es una gran obra de don Francisco que él puso en marcha, que él supo encauzar, aunque luego los desarrollos han venido después. Claro, sí, sí. Sí, yo recuerdo el respecto... Bueno. A ver, primero Felipe, que tiene la desventaja de la pantalla. Sí, quería simplemente aportar también la sensibilidad que tenía, como he dicho antes, al seminario menor y a la promoción de las vocaciones sacerdotales. Existía ya en la diócesis una delegación de pastoral vocacional que se encargaba el rector del seminario mayor, pero él tuvo mucho interés en que hubiera un secretariado para el fomento de las vocaciones sacerdotales y lo estructuró de una forma muy eficaz. Impulsó de una manera muy delicada pues, esos encuentros de monaguillos, que no podía faltar, y porque tenía un interés muy grande en que esa cultura vocacional, que es al final el humus que hace posible que surja la realidad de un chico que quiera dar un paso adelante, irse al seminario, pues tuviera el apoyo desde la diócesis. Sí, Alfonso. Que a mí me tocó ser director, además asesorado muy bien el arzobispo con el señor rector de entonces, que era don Juan Miguel, que convenía que yo fuera nombrado director, cosa que cuando se fue aprobado, si se recuerdan, en ese claustro fui el único que me abstuve porque no sabía. Él lo llevaba de una forma tan eficaz con don Cleofés Sánchez Montealegre y con el señor rector, don Juan Miguel, que estaba ya hecho. Y claro, yo veía que no podía pronunciarme a nivel moral si sí o si no, porque desconocía los datos. Luego ya me lo fue explicando él y dijo, no querías tazas, no querías en el caldo 2 tazas, tú vas a ser el director. Estuve 6 años hasta que vino don Antonio y ya pues puso a don José Rico Pavés, pero esos comienzos fueron muy interesantes porque con Pablo Domínguez, que en paz descanse, estuvimos viendo que el enriquecimiento era mutuo, que no solo es que Toledo tenía cierta independencia, pero era un centro agregado, como ha dicho, con capacidad de dar grados no solo en el primer ciclo, sino en Teología e Historia de la Iglesia, que fue la primera especialidad, sino que también había un intercambio de profesores. Y nosotros, es verdad que bastante de los que somos profesores ahora de San Dámaso, también fuimos o somos profesores del Instituto Teológico y viceversa. Ese intercambio, esa comunicación de riqueza con un proyecto para hacer una gran universidad en el centro de España, pues es verdad que el protagonista lo llevaba don Antonio, el señor cardenal de Madrid, don Antonio Rouco Varela, pero ojo, contó con esta figura en segunda línea. Siempre San José se dice que es un hombre en segundo, pero no segundón. Pues yo creo que don Francisco aportó su granito de arena importantísimo, incluso a nivel de profesorado, para que fuera aprobado en Roma esta universidad eclesiástica que era Facultad de Teología. Y si me permites, aporto una anécdota. A ver.
y es que por aquellos años yo colaboraba en Madrid, en la Conferencia Episcopal Española, como asesor en el secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia. Claro, yo iba allí pues algunos días y a veces por las tardes. Y cuántas veces, estando yo allí trabajando por la tarde en el despacho de liturgia, oía por el pasillo pasear, un largo pasillo de los de la Conferencia Episcopal, quien conoce el edificio de Añastro, pues el pasillo que atraviesa todo el edificio, y oía pasear por allí a dos personas que iban hablando de todo y intercambiando opiniones, y eran don Antonio Rouco Varela y don Francisco Álvarez. Es decir, él no figuraba muchas veces, pero él está probablemente detrás de muchas iniciativas de la Iglesia española, donde pues el que era presidente de la conferencia y que sí que figuraba y que pues compartía, pedía consejo, opinión a don Francisco. Pues esas son las cosas que hay que contar, porque si no vendrán otros y lo contarán otras cosas. Me quedan apenas 5 minutos, ya advierto que los últimos 4 minutos son para ese vídeo que hicimos con ocasión de su fallecimiento, en el que recogimos también muchas de las imágenes, de las instantáneas, de los momentos de don Francisco, y que también era un gesto de agradecimiento de los trabajadores de esta casa por lo mucho que hizo, vuelvo a decirlo, de una forma discreta, sencilla, en segundo plano, por esta casa. Y tengo algunas cosas que contar, que yo creo que tenemos que contar y que vosotros lo sabéis. La profunda relación personal que tenía con los sacerdotes, no solamente con vosotros que mandabais, ¿no? Sabéis que había una relación personal con los sacerdotes y con sus hermanos en el episcopado. A don Marcelo, tanto cuando estaba aquí como cuando ya se trasladó, le visitaba. Me han contado también a don Ireneo, que estuvo aquí en la casa sacerdotal, y a Martínez Omalo, con quien le reunía una gran amistad. Don Francisco, sus visitas a sus hermanos en el obispo estaban también en su agenda, ¿no? Y yo añadiría algo que para don Francisco era muy importante, su relación con la vida consagrada. Sí. Ah, bueno, sí. Sí. Porque en eso no solo él siempre tuvo esa inquietud por la vida consagrada, y en la conferencia episcopal estuvo en esa comisión en más de una ocasión, y es que él estaba siempre muy preocupado y muy atento a las necesidades y problemas de las comunidades contemplativas y luego de toda la vida religiosa en general. Y se preocupaba también mucho porque la vida religiosa estuviera integrada en la vida diocesana, no fueran mundos paralelos, iglesias paralelas, sino que fueran parte de un todo. Y esto por la cercanía de él hacia ellos y el animarles a ellos a integrarse también en lo que eran esos caminos pastorales de la diócesis. Bueno, él trae aquí a las Ignizardes, se retira en la casa de las hermanitas. En las hermanitas de los ancianos de San ¿Cómo Parados. es? A mí me lo han contado, pero yo sé que vosotros también lo sabéis. Aunque él le tendían unas carmelitas, que yo no me acuerdo. Sí. Al principio trajo de Alicante unas carmelitas, pues lo mismo. Le pasó con Ignizarde, le pasó con esas carmelitas. Eran institutos religiosos que habían tenido un comienzo y que estaban un poquito huérfanos, no tenían alguien que les asesorase, que les ayudase. Y don Francisco, al llegar a la diócesis y encontrarse esas comunidades religiosas, las prestó una gran ayuda, de que pusieran, digamos, como en orden sus cosas y pudieran crecer, desarrollarse en buena armonía. Y entonces esas personas quedaban agradecidas a don Francisco. Porque era un gran experto canónicamente y como dice don Juan Miguel, lo que es la vida religiosa y consagrada, que en nuestra diócesis empezábamos, siempre decía en las homilías, si se dan cuenta, se decía sacerdotes, tal, y vida consagrada, no es por casualidad. Como anécdota, sus homilías eran en un folio y había que meterlo en un folio, que eso es testigo su secretario particular, y era condensado todo, pero más de un folio no, para no cansar a la gente, él decía, para que... Y luego es verdad que la forma de retirarse fue ejemplar. Todo lo que tengo que rezar lo voy a hacer cuando me jubile, y por eso elige personalmente esa opción, como decía don Felipe antes de comenzar la entrevista, de irse a Madrid, a un lugar donde puede rezar, puede organizar su vida. Luego es verdad que la enfermedad
pues tuvo también su... Felipe, ¿tu último encuentro, la despedida? Bueno, yo he tenido varios encuentros con él ya cuando está jubilado. Fui a visitarle allí a su casa en Madrid y siempre era muy grato los recuerdos que él tenía del seminario menor. Yo recuerdo que nos gustaba rememorar cuando fuimos en peregrinación con los seminaristas y sus familias a Covadonga, que él lo recordaba como un lugar muy vinculado a su propia vocación, efectivamente. Y cómo él quiso acompañarnos a tener la misa. Dice, ¿cómo no voy a ir a estar con vosotros ante la Santina? Esos recuerdos, pues que nos hablan de, como decía, de esa cercanía a las personas, de una forma muy especial a los sacerdotes. Y también no hemos hablado del papel y el impulso también en todo el apostolado seglar, sobre todo su entusiasmo por la acción católica que impulsó admirablemente en nuestra diócesis. Sí. Tendríamos que tener más programas para hablar de todo lo que ha supuesto el pontificado de don Francisco. Seguro que hay ocasión, Juan Miguel. Bueno, yo no quería terminar hoy el programa sin aportar también alguna, digamos, anécdota que permite hacerse un poco una idea de cómo era esta persona, porque como era tímido, pues a veces podía resultar que le pudiera parecer a alguno que no le haya tratado como distante, y no era así. Lo que pasa es que tenía un sentido del humor además muy especial, que al principio te podía dejar descolocado, pero donde veías como por detrás de eso pues estaba un deseo y una atención a las cosas que les sucedía a cada persona, ¿no? Yo cuando llega don Francisco a la diócesis estaba encargado del boletín oficial de la diócesis. Don Marcelo me había puesto a ayudar al padre Topete, que era el que durante muchos años llevó el boletín, y cuando llega don Francisco ya no estaba el padre Topete y yo era el que preparaba el boletín. Y me dice don Francisco, yo quiero ver el boletín antes de que salga, tenemos que de alguna manera repasarlo antes de... Y pues yo era de las primeras veces que me encontraba con don Francisco a solas, bueno, pues ahí llego yo con las pruebas de imprenta del boletín, se las dejo, empieza él a mirar y empieza a ver erratas o cosas que no estaban bien y que me quiere corregir. Él se fijaba y solo con un golpe de vista descubría si una mayúscula estaba fuera de sitio, si un titular iba con un tipo de letra y el siguiente no llevaba exactamente el mismo tipo de letra, y entonces yo usaba para corregir un bolígrafo rojo, no solo para estas cosas de las pruebas, sino también porque era profesor en infantes y para corregir los trabajos de los niños, y le ofrecí mi bolígrafo rojo. Y me dice, no, yo no soy tan importante como para usar un bolígrafo rojo. Y entonces, pues claro, ahí ves cómo era don Francisco. O sea, es verdad que a mí ahí pues me dejó un poco chafado, porque digo yo, qué mal he quedado, pero te está diciendo pues que él corrige, pero que él no pretende estar por encima de ti porque te corrige, sino que está abriendo contigo un diálogo sobre cómo mejorar la edición del... Y luego, claro, desde una gran experiencia. Muy cortita, Alfonso. Obediencia y paz, su lema. Sí. Fue obediente, pero con fidelidad a Cristo y sobre todo a la Iglesia en cosas que le encomendaron, como fue lo de Cuenca, no lo olvidemos. Que era una papeleta. Y él, pues, fue capaz. Y paz, menos cuando había los nombramientos, que todo el mundo evitaba venir porque decían mudanzas Álvarez, decían los curas, porque que les cambiaba con mucha facilidad. Decía, tu parroquia ya has estado ya 7 años, ya todo lo que has dado, lo has dado, tu parroquia también ya, pues por bien de tu parroquia, te animo a que, pero claro, nunca sin dialogar con la gente. Y luego era tan perfeccionista esa obediencia, que estábamos a veces despachando, y recuerdo que un día se levanta y puso un cuadro que estaba torcido mínimamente, y nosotros nos quedamos con la boca abierta, porque era un hombre, tenías una vajilla, aquí falta un cable, hacía él el agujero y metía el cable, era un hombre, el reloj, estaba conectado con el reloj oficial europeo, y teníamos que sincronizar los relojes, es decir, un hombre que yo digo que es más que un maestro de novicio, donde él pretende una obediencia fiel y en sus colaboradores lo mismo, buscar la perfección, la santidad. Bueno, pues efectivamente tiene razón Felipe, va a haber que hacer más programas. También recuerdo yo en esos encuentros con los medios de comunicación, una vez que habló de las provincias vascongadas y bueno, tuvo repercusión nacional y yo decía, bueno, pues el hombre ha dicho las provincias vascongadas, lo importante es lo que han dicho
lo que ha dicho de condena, de repulsa, de despertar de esta sociedad ante estos asesinatos. Empleado el término provincias vascongadas, lo recordáis seguro, sí. Tampoco es para tanto. Nosotros nos despedimos aquí porque el tiempo nos marca, lo vamos a hacer con ese vídeo. A los tres, muchísimas gracias, Juan Miguel, Alfonso, a ti, Felipe. Espero que te hayas sentido en igualdad de condiciones a pesar de la pantalla y esperamos también tu pronta reposición y que vuelvas a estar por aquí con nosotros. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y les dejamos con ese vídeo. Nuestra comunicación de la fe no puede prescindir del mundo de los medios de comunicación. De aquí, queridos hermanos, que necesitemos empeñarnos en mejorar en todos los campos nuestras capacidades comunicativas. Hermanos y hermanas, nuestra oración de alabanza y súplica a Dios, junto a los lugares del martirio del apóstol San Pedro, nos ayuda a vivir la comunión con todos los testigos de la fe en Jesucristo. Monseñor Francisco Álvarez Martínez, arcivescovo de Toledo, en España. Yo creo que la persona, en este caso mía, pues tiene que un poco desaparecer, porque el fondo y la base de todo es la diócesis, y la archidiócesis de Toledo es la que se siente enriquecida con el nombramiento de cardenal. Santo Padre nos recibirá a las 11:30, es decir, nada más terminada la Santa Misa, bajará el Santo Padre de la Casa Pontificia y nos saludará, nos bendecirá. Debo manifestaros mi gratitud a vuestra colaboración ministerial, queridos hermanos sacerdotes,